En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. ...18 de abril de 1938... ...5 científicos de las SS... ...parten de Alemania camino del Tíbet... ...la región más alta del planeta. ¿Y para qué?, dirán ustedes. Pues teniendo en cuenta que eran nazis, para nada bueno. En aquella expedición se había invertido mucho dinero, tanto en logística como en material, pero sobre todo muchas esperanzas. Fueron hasta el Tíbet en busca de los orígenes de la raza aria. Ya empezamos mal, porque la raza aria es un mito, no existe. Pero bueno, tampoco existe el Santo Grial y Himmler no dejó de buscarlo. Ni la Atlántida existió, aunque los nazis decían que sí, que sí, que sí. Ellos a lo suyo, a recopilar pruebas para darle al mundo en los morros con la supuesta supremacía racial alemana. ¿De dónde se sacarían que los tibetanos tenían todas las papeletas para ser el eslabón que explicaría el vínculo entre una antigua raza superior nórdica y los germanos? Irse al Tíbet a buscar el origen de la raza aria fue una de las muchas chorradas nazis, y esta especialmente chorra, porque todos venimos de Lucy, aquella hembra australopiteco que se bajó del árbol y cuyos descendientes vinieron a poblar Europa, Alemania incluida. Ya está demostrado que compartimos ADN mitocondrial con una africana. Señores nazis, ustedes también vienen del mono. Puede que su mono fuera más rubio de lo normal, puede que fuera copito de nieve, pero era un mono, asúmanlo. Hoy toca una de ocultismo nazi, de esoterismo, porque esa loca idea que tenían los de la Cruz Gamada de que su inexistente raza aria pudiera tener su origen en el Tíbet tiene que ver con esas pamplinas ocultistas. ¿Cómo puede alguien inventarse una mentira y empezar a creérsela al minuto siguiente? Estaban enfermos, sí, y basaban su doctrina en simbologías estúpidas, idioteces astrológicas y mitológicas. ¿Alguien se imagina a todo un país siguiendo a líderes como la bruja Lola y Sandro Rey? Pues eso hicieron los alemanes con Hitler, Goebbels, Goering, Himmler y tantos otros, seguir a unos charlatanes. A ver cómo contamos esto para, aun entendiendo que son idioteces, no nos lo tomemos a risa, porque ya sabemos todos la que liaron los nazis. Propagaron unas ideas que, nunca hay que olvidarlo, alemanes y austríacos siguieron ciegamente porque les apetecía creérselas. Les gustaba contemplar la posibilidad de sentirse superiores, más listos, más rubios y con los ojos más azules que el resto de la humanidad. Se emborracharon con su propia locura, y esa borrachera ideológica lo que venía a decir es que con líderes adecuados, poderosos, carismáticos, dotados de poderes ocultos, los germanos podrían recuperar un pasado glorioso y someter al resto del mundo. ¡Qué miedo! I took the train up from Illinois. I was following through on a letter you sent. I always feared that you'd be true, true to yourself to the bitter end. Himmler llegó a creerse que los arios eran descendientes de los supervivientes de la Atlántida, ese continente que no existió. O sea, que si habíamos empezado mal, vamos a peor, porque la Atlántida es un continente imaginario e imaginado por Platón. Los que se pusieron a rastrear el originario no eran 4 idiotas. Himmler reclutó a los mejores lingüistas, antropólogos, zoólogos, arqueólogos, geógrafos, botánicos, entomólogos, historiadores, lo mejor de lo mejor en todo, que también les vale a los científicos. Algunos se vieron con mucha pasta para investigar y dijeron, venga, guay, ¿qué hay que buscar? Y lo que había que buscar era a dónde habían ido los supervivientes de la Atlántida cuando la Atlántida se esfumó. Así que Himmler fundó en 1935 un organismo, una especie de sociedad pseudocientífica que se llamaba Das Ahnenerbe, un palabra que podría traducirse como herencia ancestral. Es decir, un departamento arqueológico de las SS que tenía como objetivo estudiar y hallar evidencias del pasado germano y de atesorar objetos
que no sé cómo decirlo, objetos como protectores o potenciadores del poderío nazi. Más claro, estos pirados se creían que si, por ejemplo, tenían en su poder el Santo Grial, la lanza de Longino y el Arca de la Alianza, el nacionalsocialismo sería invencible. No se vayan a creer que lo de Indiana Jones y el Arca Perdida es todo ficción. 1, 2, 3. Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes de main, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux. Para localizar el origen ario se montaron numerosas expediciones que tendrían que ir por el mundo a encontrar rastros, evidencias, pistas, lo que fuera que sustentara la existencia de esa raza superior germana. Incluso Canarias estaba en la lista de destinos. Lo que pasa es que liaron la Segunda Guerra Mundial y la expedición canaria se suspendió, pero previsto estaba. No acabo de ver yo qué datos les pudieron hacer sospechar que quizás entre los guanches, los bimbaches o los majoreros pudiera estar el origen germano. En fin, todas estas expediciones se publicitaron mucho, porque era una forma de ir calentando al personal con la milonga de la raza superior. Y el siguiente plan, una vez se descubriera lo que fuera que esperaran descubrir, era difundirlo machaconamente por radio, con documentales, en prensa, con conferencias, machacar, hasta convertir la mentira en verdad. Hasta que el pueblo alemán acabara convencido de que ninguna otra raza sobre la faz de la Tierra tenía su superioridad racial, mental, intelectual y física, lo que les daba derecho a ser los amos del mundo. De todas las expediciones que organizaron los nazis, Himmler tenía todas sus esperanzas puestas en la del Tíbet. Le daba a él en la nariz que allí, a 5.000 metros de altura, en las estribaciones de la cordillera del Himalaya, los supervivientes de la Atlántida habían fundado una elitista y poderosa comunidad de donde surgieron los arios. Pues venga, marchando una expedición para allá, sin reparar en gastos, lo que haga falta. Fake names uncovered before the dawn. It is you, the skies are open. We grow up and be the grown-ups within I to bring it on. 'Cause we don't say no wherever we go, whenever we die, we steady apart. 'Cause we don't say no. La expedición al Tíbet la integraban un botánico, un zoólogo, un geógrafo, otro científico que se ocupó sobre todo de la logística y un antropólogo. Todos miembros de las SS, el brazo armado del terror nazi. De los 5 integrantes, el más importante era el antropólogo, puede que también el más fanático. Y en su equipaje científico llevaba muestras de cabello, calibradores para hacer craniometrías, una especie de catálogo con los distintos colores de ojos, un muestrario de huellas dactilares. Casi un año estuvieron en el Tíbet midiendo cráneos, comparando modelos, observando a los tibetanos como si fueran monos, realizando máscaras de yeso para estudiar los rasgos faciales. Se interesaron especialmente por la aristocracia de la zona, no por los zarrapastrosos, porque como resultara cierto que los tibetanos eran el eslabón perdido entre los atlantes y los germanos, solo podrían ser los miembros de las élites, por supuesto. En resumidas cuentas, querrán saber ustedes, ¿encontraron algo o no encontraron nada? ¿Qué van a encontrar? No encontraron nada, ni siquiera un mojón ario fosilizado. Lo único que se llevaron de vuelta a Alemania fue un magnífico documental que grabaron sobre las etnias tibetanas y con unos paisajes hasta entonces nunca vistos. Pero cuando llegaron a Berlín y Himmler les preguntó, ¿qué? ¿Habéis encontrado el origen de nuestra raza superior? Pues no, la verdad. ¿Y los tibetanos? ¿Se nos parecen? Pues tampoco, demasiado morenitos. Pues venga, ala, a otra cosa, mariposa. 1000 Gedanken fallen über mich her, in so ziemlich jeder Sekunde. Ich wüsste gerne, wie man sich dagegen wehrt. Und immer wenn ich ankommen könnte, dreh ich lieber noch eine Runde in meinem Teufel. El ocultismo y las absurdas creencias esotéricas continuaron siendo la brújula con la que los nazis buscaban su norte racial. Y eso que no había en el mundo nadie más desnortados que ellos. Fracasos como las expediciones para buscar a los supervivientes de la Atlántida no los desanimaban, y el propio Himmler ponía manos a la obra si hacía falta. Y ahora llega otro empeño propio de un desquiciado. Verán,
Aunque los nazis rechazaban de plano la religión, se obsesionaron por conseguir objetos bíblicos, no porque los consideraran sagrados, sino mágicos. Tomemos como ejemplo el famoso altar de Gante, de nombre oficial la adoración del Cordero Místico, un retablo del siglo XV pintado por los hermanos flamencos Van Eyck. Se trata de un políptico, es decir, tiene muchos paneles que se abren y se cierran, una especie de puzzle. Es una obra que casi merece su propio programa porque ha sido robada ni se sabe las veces. En ocasiones se la llevaban entera, otras birlaban paneles sueltos y si los devolvían no se sabía si eran reproducciones o los originales, en fin, un lío. Es una maravilla maltratada, despiezada y mutilada. Bien, pues Himmler puso el ojo en el altar de Gante y cuando los nazis invadieron Bélgica, el políptico fue su primer objetivo. Decía que en esa obra flamenca se escondía el mapa con el que localizar los aparejos de la Pasión de Cristo. No hace falta decir que, por supuesto, nada de nada, ni mapa del tesoro ni leches. Lo siguiente fue plantarse en Barcelona para localizar el Santo Grial. Tu i jo hem sopat en bons restaurants, tu i jo hem ballat a la llum d'un fanal, tu i jo volàvem en un Ford Fiesta groc, tu i jo hem cantat a la vora del foc, tu i jo hem buscat coses similars, tu i jo hem tingut el cap ple de pardals, tu i jo dalt de la nòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar. Fue en 1940 cuando vino a España a ver a su colega ideológico Franco para preparar la entrevista que el dictador iba a tener unos días después con Hitler en Hendaya. Y digo colega porque no se puede decir amigo. Franco, para Hitler, para Himmler y para los gerifaltes nazis en general, era un beato supersticioso, inculto, poco marcial, bajito y barrigudo. Y también un poco idiota. A muchos les resultó extraño que Himmler viajara a Barcelona tras finalizar su trabajo diplomático en Madrid, porque allí, en la capital catalana, aparentemente no se le había perdido nada. Mucho más con toda la faena que tenía en Europa, con la Segunda Guerra Mundial en su apogeo. Pero sí, tenía mucho que hacer. Fue a buscar el Santo Grial a Montserrat. ¿Pero qué buscaba exactamente Himmler? ¿Una leyenda? Porque esto del Santo Grial es un invento del siglo XII, un mito que se menciona por primera vez en un libro que escribió Chrétien de Troyes y que se titula Perceval o Parsifal. También se conoce como cuento del Grial, porque es eso, un cuento donde se menciona una vasija de oro y piedras preciosas en la que sirvieron la hostia eucarística a un rey anciano, pariente del tal Parsifal. Y atentos ahora a cómo se va liando la cosa. Este cuento de Parsifal lo agarró luego un poeta francés que se llamaba Robert de Boron y se montó su propia película. La vasija acabó convertida en copa y donde antes había una hostia, ahora hay vino. De este nuevo cuento desaparece Parsifal y entra en escena Jesucristo, la última cena y hasta José de Arimatea, al que el guionista decide colocarlo recogiendo también en esa copa la sangre que brotaba del costado del crucificado. El peliculón no puede ser más enrevesado, pero a partir de ahí la famosa copa, el famoso Santo Grial, acaba unido al cristianismo. Latte art slowly, hand brewed, flat white coffee, ist einfach Kaffee, wenn du tanzt. Fiese Heuschrecken, räudige Immobilienhaie, alles. Pero como el cuento continuó corrigiéndose y ampliándose, resulta que en unos sitios el Santo Grial dejó de ser copa para ser solo una gran piedra preciosa con poderes mágicos. ¿Por qué una piedra mágica? Porque es la joya que Lucifer llevaba en su corona y que cuando estaba pegándose con el arcángel San Miguel se le desprendió y cayó a la tierra. Toma, éramos pocos y parió la abuela. Es decir, todo en torno al Santo Grial tiene su origen en las novelas de caballerías del siglo XII, pero desde entonces está siendo muy útil a quienes lo utilizan para atraer al personal, como en la Catedral de Valencia, donde exhiben una copa que es un fraude, y como útil le sería a Himmler, que estaba empeñado en hacerse con ese objeto, fuera copón, fuera vasija o fuera piedra preciosa, porque creía que sus cualidades mágicas convertirían a los nazis en invencibles. Ahora bien, ¿de dónde demonios se saca Himmler que el Santo Grial está en los subterráneos de la montaña de Montserrat, bajo un monasterio? Pues dicho muy a las claras, porque los nazis hicieron una paja mental.
Cuando alguien se empeña en retorcer algo para creerse lo que se quiere creer, no hay Dios que lo frene. Así que los nazis agarraron los siguientes ingredientes y se hicieron su propio guiso. Tampoco intenten entenderlo al pie de la letra porque es un enredo que en mentes sanas no encaja bien. Verán, los nazis agarraron la ópera de Wagner, Parsifal, donde se dice que una montaña llamada Montsalvat albergaba el Santo Grial. Wagner se había basado en un cuento alemán medieval para escribir su ópera. Pero en estas que aparece otro escritor y dice, no, la montaña no es Montsalvat, es Montsegur y está en los Pirineos franceses. Pero llega ahora otro escritor más, muy nazi, miembro de las SS, que dice, ni Montsegur ni Montsalvat, el Grial está en Montserrat. Y ahí tienen el empeño de Himmler en llegar a Barcelona en aquel 1940 para intentar que lo dejaran curiosear por las entrañas de Montserrat, acceder a documentos y comprobar si aquella era la mágica montaña que albergaba el objeto mágico que por arte de magia convertiría a los nazis en los mágicos dominadores del mundo. Todo muy propio de un perturbado. Pero le dio igual, porque los responsables del monasterio de Montserrat no lo dejaron entrar. Por eso, en la Catedral de Valencia pueden estar seguros de que su santo grial es falso. De haber sido auténtico, Himmler se lo habría llevado. Historias con sonido. Cara A, con Emma Vallespinós. En cada programa tratamos de buscar las 2 historias idóneas con su sonido adecuado y siempre magníficamente seleccionadas por Emma. Empezamos con la primera. Hola, Emma. Hola, Nieves. Hoy nuestras historias con sonido están protagonizadas por enemigos de los nazis. Una de las muchas cosas que odiaban los nazis era el jazz, un género que llegó a prohibirse en las emisoras alemanas y en los países que durante la Segunda Guerra Mundial cayeron en sus manos. Hitler y su tropa consideraban que el jazz era música degenerada. Escuchar jazz, interpretar jazz era un riesgo serio en sus territorios a lo largo de los años 30 y 40. Berlín había sido la capital europea del jazz a lo largo de los años 20. Hay decenas de buenas historias sobre el jazz y los nazis. Hoy escucharemos un tema popularizado por los grandes del jazz, Mac the Knife, el tema principal de la obra musical La ópera de los 3 centavos, escrita por Bertolt Brecht y el compositor Kurt Weill, inspirados en una ópera del siglo XVIII. La obra fue un éxito en el Berlín de los años 30 a partir de 1933. A Weill, que era judío, los nazis empezaron a boicotearle sus representaciones y acabó exiliándose en París. Brecht acabó yendo a Dinamarca y vamos a escuchar la versión de Louis Armstrong del Mac the Knife. Madre mía. O sea, que el jazz era música degenerada. Tócate los pies. Sí, ya. La escuchamos. Dig, man. There goes Mac the Knife. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears Mac Heat, dear, so there's not a trace of red. Nuevos descubridores, con Jesús Pozo. Le toca ya el turno a Jesús Pozo y al excelente invitado que trae con él para hablar sobre el inquietante asunto que nos ocupa hoy, el loco mundo del ocultismo nazi. Y hay mucho material. Me fui a ver a Óscar Herradón, redactor jefe de la revista Enigmas Año Cero y uno de los mayores expertos en el ocultismo nazi.
Me hizo acercarme hace ya más de una década a los magos de la guerra, ¿no? Que eran una serie de astrólogos y ocultistas que, como Carl Maria Willigut o Erich Jan Hanussen, al que llamaron mago de Hitler, habían estado prestando sus servicios al Tercer Reich, o también en la Orden Negra, en las SS, en las publicaciones que existían, las escasas publicaciones en castellano sobre ese cultismo, y bueno, me sumergí en toda esa vorágine de la que hay que pulir mucho, porque hay mucha leyenda, mucho mito, mucha mentira, pero que también es importante para la historiografía. Y el primer libro que escribí sobre el tema fue La Orden Negra, el ejército pagano del Tercer Reich, y luego continué pues con los magos de la guerra, espías de Hitler, y el último trabajo que he publicado, que ha sido Expedientes secretos de la Segunda Guerra Mundial, más centrado ya en espionaje y en operaciones secretas de guerra. Obviar por completo el ocultismo nazi es dejar de lado una parte importantísima, no solo en las SS o Himmler, sino muchas otras facetas de ese Tercer Reich, ¿no? Pero después pues se han dado rienda suelta a una serie de teorías que cogieron mucha fuerza en los años 60 y 70 que no hay por dónde cogerlas, ¿no? Que son pura leyenda y pura fantasía. Pues si ya el ocultismo está basado en mucha fantasía, ya añadir fantasía a la fantasía es ya muy loco. Eso, y el más tarado de todo era Himmler, que además estaba obsesionado con la arqueología. Estaba fascinado por la arqueología ya desde su niñez, iba a excavaciones, se llevaba a las mismas a veces a su consejero espiritual, que era Carl Maria Willigut, al que denominaron el Rasputín de Himmler, que decía, fíjate, entrar en comunicación psíquica con esos ancestros, o sea, estaban bastante mal de la cabeza en ese sentido, y Himmler fue a muchos yacimientos arqueológicos, se apropió de muchas cosas, e incluso en el castillo de Babelsburg, que está en Westfalia, y lo convertiría en el centro neurálgico de su Orden Negra, una suerte de Camelot de las SS, pues alrededor se realizaron una serie de excavaciones que sacaron a la luz objetos muy curiosos que él se quedaba para un museo que pretendía edificar en una sala especial del museo, ¿no? Nunca lo consiguió, nunca lo logró. Se cree que incluso ahí quería llevar el grial, si es que lo había encontrado, si es que existía, y nunca lo consiguió pues por el estallido de la guerra y porque se puso en contra de los alemanes, ¿no? Pero estaba obsesionado con la arqueología y la mística. Y el último objetivo era, como siempre, controlar al pueblo. Lo que los nazis pretendían eran, en el fondo, crear una nueva religión. Que lo que viene a ser el nazismo es a convertirse prácticamente en una religión de la raza y de la sangre, ¿no? Eso es lo que postulaba Alfred Rosenberg, ¿no? En sus teorías. Pero lo cierto es que además ellos buscaban, algunos de ellos, insisto en que entre ellos sobre todo Himmler, Reichsführer de las SS, pues quiso buscar en esos ancestros arios que en realidad probablemente no existieron jamás, pero que unos situaban en el norte de Europa, otros en Asia, en fin, nadie se ponía de acuerdo, quería como restituirlos y a partir de ellos pues edificar una nueva religión pagana, ¿no? De hecho, a la propia SS se las ha denominado como el ejército pagano del Tercer Reich, buscando derrotar el judeocristianismo que tanto aborrecían y reivindicando un poco incluso la mitología nórdica y los dioses paganos que según ellos habían sido arrasados por el cristianismo y barridos por personajes como Carlomagno, ¿no? Entonces toda esa mística influyó muchísimo, ¿no? En esa especie de pseudo-religión del Reich. El caso, Jesús, entonces es buscar dioses por allá arriba, ¿no? Que justifiquen las acciones de los hombres aquí abajo. Sí, y además copiando, como siempre. La historia de siempre. Cojo lo anterior y lo adapto a lo mío. ¿A qué te suena? Desde luego, sí trascendió bastante al pueblo alemán, ¿no? Porque se realizaba una serie de ritos, de celebraciones paganas concretas que el propio Tercer Reich hizo coincidir con otra serie de festividades que probablemente antes eran católicas, ¿no? Igual que el catolicismo había hecho con previas festividades paganas, ¿no? O sea que todo eso se convirtió en objeto de culto y el mayor culto fue el culto al líder, el culto al Führer, el culto a Hitler, ¿no? Como una suerte casi de mesías y de elegido del pueblo alemán, ¿no? Para guiarles. Es que se lo creían los nazis eso. ¿Y quién era el ejemplo para seguir? ¿Quién era el Mesías, el Jesucristo del Norte? Pues también lo tenían con Costrina, un antiguo líder llamado Enrique el Pajarero. Enrique el Pajarero fue un líder germano que luchó contra varias invasiones de lo que antiguamente hace 1000 años podían ser las fronteras de Alemania, ¿no? Entonces lo consideraban el propio Himmler y otros
miembros del partido nazi lo consideraban un héroe de su pasado germánico, ¿no? Anterior a que se asentase ahí el catolicismo, ¿no? Entonces lo consideraban un auténtico héroe y conquistador de su pasado, y pues lo reivindicaban como una persona muy importante. Y el propio Himmler realizaba en Quedlinburg, en la abadía de Quedlinburg, que era donde estaba enterrado el monarca, realizaba ritos de meditación en los que decía incluso entrar en comunicación con él para que le guiara los pasos de lo que debían hacer sus SS, ¿no? Todo muy rimbombante y muy delirante casi. Hay incluso películas como las de Leni Riefenstahl, donde esas procesiones con las antorchas por la noche se ve que son ritualísticas, ¿no? Son ceremonias como la procesión de la sangre que se realizaba en Múnich y que conmemoraba a los héroes caídos, héroes para los nazis, claro, no eran héroes de verdad, en el Puig de Múnich en el año 23, y que era prácticamente una fiesta religiosa como puede ser hoy Semana Santa para los católicos. Suena como a broma, ¿no? ¿De verdad ha dicho que Himmler entraba en trance para comunicarse con el tal pajarero? Sí, Enrique el pajarero. Era como un colibrí. Sí. Ha dicho Óscar Herradón que organizaban procesiones también. ¿Esto qué es? Sí, señora, procesiones a su estilo, pero procesiones al fin y al cabo. Pero no te vayas a creer que todo aquello ha desaparecido. El neonazismo no para. Algunos grupos neonazis han llegado incluso un paso más allá a esa obsesión esotérica, ¿no? Dando por hechas una serie de teorías pseudocientíficas que realmente son delirantes y que ni siquiera los propios nazis probablemente creían en ellas, pero que la han llevado al límite del paroxismo, ¿no? Realizando festivales paganos en ruinas como Sternstein, que sí que es cierto que fue un lugar que potenció el propio Himmler y las SS como lugar de culto de los ancestros germánicos, aunque había sido un santuario también del catolicismo, y ahí se reúnen cada año grupos neonazis, a pesar de que lo tienen prohibido, pues para encender grandes hogueras, para invocar a los dioses antiguos de Germania, y además incluso creen que ahí se va a reencarnar el propio Hitler, ¿no? En la forma de un dios o algo así, que creo que escuché hace no mucho. O sea que te quiero decir que sí, que se sigue manteniendo esa teoría entre algunos grupos, no todos, ¿no? de neonazis. Desde luego nada que decir, ¿eh? De estos descerebrados, malos, psicópatas, enfermos. Siempre Es que se me dispara la siempre tensión, hay un tanto por ciento de loco. Siempre, Siempre. No, es tremendo, ¿no? Bueno, muchas gracias por traernos a Óscar Herradón, Jesús. En un ratito más. Hasta luego. Cualquier tiempo pasado fue anterior. Con Nieves con Costrina. Y como trompetita. I would say I'm sorry if I thought that it would change your mind. But I know that this. Es una pena, pero la esvástica ha quedado íntimamente unida a los nazis. En cuanto se ve una cruz gamada, lo primero que te viene a la cabeza es Hitler y su bigote. Pero la esvástica, esa cruz con los brazos doblados, es más antigua que la orilla del río y está presente desde la prehistoria en multitud de culturas. Es un dibujo geométrico que ha adquirido tan mala fama desde que se la apropiaron los nazis que algunas culturas han tenido que renunciar a su símbolo e incluso cambiar su bandera por culpa de los alemanes. Eso le ocurrió al pueblo Guna o Kuna, con K, un pueblo amerindio que se localiza en Panamá y Colombia. Hace más o menos un siglo, los gunas protagonizaron una revolución contra las autoridades panameñas porque ellos querían seguir con sus tradiciones y Panamá los quería occidentalizar. En respuesta, los amerindios crearon lo que se llamó la República de Tula y diseñaron su bandera para identificar su territorio. Una bandera, por cierto, igual que la española, solo que la franja amarilla central es mucho más ancha y las dos rojas, una por arriba y otra por abajo, pues más finitas. Bueno, pues en el centro de la franja amarilla gorda de la bandera de la República de Tula pusieron una cruz gamada, porque ese es un antiguo símbolo cuna que representa un pulpo, el animal que creó el mundo. Es lógico que fuera un pulpo, porque tuvo que hacer mucho en poco tiempo. Deberían tomar nota otras religiones y aceptar pulpo como creador del universo. Pero la cuestión es que esa bandera hubo que cambiarla en el año 1942, porque todo el mundo la asociaba a los nazis. Y a los pobreticos indígenas cunas, que no tenían nada que ver con los nazis, todo el mundo los miraba mal. Vete tú a explicar que no, que esto no es la cruz nazi, que es un pulpo. Nada, tuvieron que cambiar el dibujico. Contarte el arte.
Ana Valtierra. Llega el momento artístico con Ana Valtierra, nuestra doctora en Historia del Arte particular, solo nuestra, que algo traerá para iluminarnos sobre este asunto del ocultismo nazi con una visión además más especializada. Hola Ana, ¿qué nos traes para el disfrute? Hola Nieves, por supuesto que solo vuestra. Os traigo a Hitler y sus obsesiones, que a fin de cuentas es el programa de hoy, porque cuando algo se le metía entre ceja y ceja al dictador, iba por ello hasta sus últimas consecuencias. Ya fuera porque se le antojaba el Santo Grial, la lanza de Longino o pues una obra de arte, ¿por qué no? Eso es lo que le pasó con el arte de la pintura, un óleo de Vermeer realizado en 1666. Allá por 1935, Hitler dijo, y reproduzco su frase literalmente, quiero ese Vermeer. Su empeño era que fuera, te ríes, bueno, claro, qué miedito, ¿no? ¿Qué lo tiene? ¿Y qué lo tiene? Claro, imagínate el miedo, ¿no? Bueno, su empeño era que fuera una de las joyas de un museo que estaba planeando construir en la ciudad austriaca de Linz, el Führermuseum, el museo del Führer. Era otro más de los sueños locos y megalómanos de Hitler, tener su propio museo. Y muchas de las obras que quería incluir en él, pues iban a la carta. Es decir, él pedía explícitamente y decía, quiero esa obra, señalaba con el dedo. Bueno, pues en esa lista de la compra estaba este Vermeer. Claro, tú imagínate, Nieves, la situación. En estos años, el zumbado de Hitler ya había establecido que para ser funcionario tenías que ser de raza aria. Había legalizado la esterilización de las personas que ellos consideraban genéticamente inferiores. Había promovido el boicot a los negocios judíos. Y ahora ponte que abres Twitter, por modernizar un poquito la historia, vamos, y lees que Hitler ha tuiteado, quiero ese Vermeer. Yo lo hubiera tenido bloqueado. ¿Verdad que sí? Pues seguro. Eso es verdad. Bueno, imagínate, con una foto de la pintura, Nieves, que tú tienes en el salón de tu casa. Lo tienes bloqueado, pero te enteras, que te lo manda la gente, que en Twitter te lo manda todo. Y bueno, y a tu lado, sentado en el sofá, está tu marido, que es más bien morenito de piel, ¿no? ¿Qué haces? Porque miedito da, y eso fue más o menos lo que pasó. Sí. ¿Cómo consiguió Hitler hacerse con la obra? Pues en aquellos años el propietario de la pintura era el conde Jaromír Czernin y simplemente Hitler pidió por esa boquita y el noble se la vendió. Eso sí, a un precio bastante inferior de lo que valía en realidad. A precio de dictador loco al que tenía miedo y no quería enfadar. Sobre todo porque su mujer, Alice May, era judía de pedigrí. Fíjate, nieta de un banquero judío y, por tanto, objetivo goloso para los nazis, pues no solo por su raza, sino también por motivos económicos. El pobre pensó que vendiéndole la pintura a precio de saldo pondría a su familia a salvo del exterminio racial, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, Alice May fue declarada enemiga del Reich y le fue retirado el pasaporte. Para más inri, la hermana de Czernin se había casado con un señor que se opuso al régimen de Hitler y fue encarcelado. Vamos, que el pobre no se encontraba en situación de discutir. Para negociar la venta, Nieves, en semejante situación, pues fue a su casa uno de los responsables de la compra de obras de arte para el Museo del Führer. Directamente dio el precio a la baja, con un mensaje. Hitler conseguiría esa pintura fuera como fuera, y ahí te queda eso. Joder. Así que, pues figúrate que tú se planta el enviado en tu casa y mirando la pintura que tienes encima de la chimenea te dice, Hitler ha dicho que la va a conseguir, con tu colaboración o sin ella, tú verás, ¿no? Sí, claro. Bueno, en fin, que aceptó sin rechistar, ¿qué va a hacer? Quieras o no quieras, te va a dar igual. Cuéntanos cómo es esa pintura que tanto fascinaba al del bigote loco este. Es una pintura pequeñita, mide aproximadamente 1 metro cuadrado. Aún así, es una de las más grandes de la producción de Vermeer. Lo que vemos en primer término delante es una cortina verde que se corre y detrás deja ver al pintor y su modelo en una habitación. Podemos distinguir el suelo ajedrezado, al fondo en grande está el mapa de los Países Bajos, tiene a los lados las 20 vistas más importantes de las ciudades holandesas. Era un mapa que existía en realidad y que fue publicado en 1636. Está desactualizado porque la pintura tiene 30 años más y no es lo único. Por ejemplo, la lámpara de araña dorada que cuelga del techo tiene un águila bicéfala.
Es el símbolo imperial de los Habsburgo y se refiere a los gobernantes del pasado, no los de época de Vermeer. Esta pintura tiene mucho simbolismo, Nieves, y quizá por eso pues llamaba tanto la atención de Hitler. Bueno, a Hitler es que llamaba la atención cualquier cosa. Es de verdad, es que no, es imposible descifrar ese cerebro, ¿no? ¿Qué simboliza esa pintura? Pues para entender que detrás de esta pintura tenemos que prestar atención a los detalles, que tiene muchos. La modelo, de la que hablábamos, lleva en la cabeza una corona de laurel, un símbolo que suelen llevar las musas. En la mano derecha sostiene un cuerno que representa la fama y en la izquierda un libro. Se cree que sería una representación de Clio, la musa de la historia, la nuestra, ¿no? Era la divinidad que cantaba el pasado de los hombres, a la que tendríamos que invocar antes de empezar cualquier tiempo, para que nos inspirase, ¿no? Vamos a empezar con el háblame, oh musa, ¿no? Cada vez a rezar. No pienso invocar a nadie. A nadie, ¿no? Salvo a María Jesús, la técnico, para que nos quede todo muy bonito. Eso es verdad, que si bien se lo merece. Bueno, el pintor está en primer plano, de espaldas a nosotros. Se cree que es un autorretrato de Vermeer, aunque no le vemos la cara, y tiene delante el caballete en el que está pintando, donde vemos que ya ha realizado la corona de laurel. Va vestido de manera elegante, de negro, con calzones cortos y medias naranjas. Es muy a la moda de la época. Por eso a esta obra se le ha llamado también alegoría de la pintura, porque está ensalzando el arte de la pintura en sí mismo. Lo curioso es que esta pintura no solo fue muy querida para Hitler, sino que el propio pintor Vermeer la tenía muchísimo aprecio. De hecho, nunca la vendió, ni cuando estaba ahogado por las deudas. ¿Cómo que ahogado por las deudas? Pero si Vermeer era un pintor cotizadísimo, ¿qué deudas tenía? Bueno, pues Vermeer venía de una familia con muchos apuros económicos y que incluso pues llegó a cometer delitos. Su padre y su tío se dedicaron a falsificar moneda, para que nos hagamos una idea. Su abuela participó en una estafa bastante sonada a un comerciante rico. Anda, mira tú, ¿has visto? Sí, Vermeer era la perla, ¿no? Dentro de la familia, el pobre, el que salió un poco a derechas. Y bueno, su situación mejoró al casarse porque su mujer provenía de una familia acomodada y a pesar de eso, pues las deudas siguieron acuciándole durante toda su vida. Quizá a Nieves no ayudó mucho el tener 15 hijos, ¿no? Pues que, lo mismo va a ser eso. Sí. Dales tú de comer a todos, ¿no? A los 15. Por eso sorprende muchas veces la paz que se desprende de sus pinturas. Siempre se ha dicho que las ubica en habitaciones pequeñitas de su propia casa y rebosan tranquilidad. Pero tú imagínate, Nieves, con 15 criaturas por allí corriendo, mucha calma de verdad que no debía haber en esa casa, ¿no? Bueno, estas habitaciones las va tuneando para cambiar el escenario. Allí pone a todos sus personajes, casi siempre femeninos. Son mujeres leyendo o escribiendo y no quiere contarnos una historia normalmente, sino que sus personajes están enfrascados en lo que están haciendo, ajenos al ojo del espectador. Y finalmente, ¿qué pasó con la pintura que nos ocupa? Pues fue trasladada a la residencia de Hitler en Múnich, donde no estuvo mucho tiempo. La Segunda Guerra Mundial había estallado, los rusos avanzaban hacia Alemania con intenciones poco amistosas y bueno, pues para protegerla la escondieron en los túneles de la mina de sal de Althaus, en Austria. Allí había muchísimas más, robadas o compradas a precio de risa, con la idea de formar parte de este museo del Führer del que hablábamos antes. Pero Hitler perdió la guerra, se suicidó y en 1945 las tropas aliadas recuperaron estas obras de arte. En el caso de nuestro Vermeer, lo trasladaron al Museo de Arte de Viena, donde sigue a día de hoy. Y los descendientes del conde llevan muchos años reclamando su devolución, alegando que se vendió a bajo coste con coacción. Pero no? sí, a ver, ¿no? ¿Pero qué iba a hacer, no? El caso es que con poco éxito han perdido los juicios, seguramente porque el Museo de Arte de Viena sabe lo que ya sabía Hitler. Tan solo hay 36 pinturas de Vermeer catalogadas en el mundo y cada una de ellas es un pequeño tesoro. Yo, Nieves, no sé si la devolvería, pero la quitaría de encima de la chimenea del salón y la escondería. No sea que vuelva a gobernar un partido de la ultraderecha y siendo mujer morena y con esta pintura interesante me ven apuros que la cosa está muy achuchada aquí. A ver, mira, Ana, si esos fanáticos llegan al poder, el peor de nuestros problemas no sería tener una pintura más o menos cara. No lo sé, no pasarán. No pasarán. Gracias, Ana. Gracias, Nieves. Turistoria, un viaje al pasado. Con Jesús Pozo. Hoy voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida. Voy a recorrer. Vuelve Jesús Pozo con su viaje turístico histórico por la ciudad que, vamos a ver, evidentemente es que no puede ser otra ahora mismo que Berlín. Estaba claro, nazis y Berlín van unidos quieran o no quieran. Tenemos hoy un guía muy bueno, además, el periodista y compañero Juan Tortosa, que ha vivido últimamente en aquella ciudad y nos va a dar algunas claves para conocer la Berlín de hoy.
De lo que más me impresiona de Berlín es atravesar prácticamente la vida cotidiana por sitios donde antes no se podía transitar y que están todos indicados por donde iba el muro, ¿no? Y luego una zona que parece un parque temático, que está por la calle Bernauer, creo que es la Bernauer Straße, sí. La linde del muro iba de tal manera que la mitad de la casa estaba en el oeste y la mitad de la casa en el este, con lo cual, cuando los vecinos se dieron cuenta de la dimensión de lo que estaba sucediendo, aprovechaban esas casas prácticamente para tirarse por las ventanas, poder escaparse, hasta que ya bloquearon completamente todas las ventanas y todas las puertas de aquellos edificios que daban al este. Luego los acabaron derruyendo. Y ahora, en esa parte de la Bernauer Straße, hay una especie de memorial donde todavía se pueden ver pues cómo eran las casas, las iglesias que también se derruyeron, las torretas de los guardianes desde donde se vigilaba, el tipo de luces con el que se iluminaba. Es decir, te haces una idea cómo el mundo estaba dividido y ahora tú eres un privilegiado que pasas de un lado a otro permanentemente. Ha tenido tiempo Juan Tortosa de patearse Berlín, porque además, no dejamos de recordarlo, entre paseo y pateo, allí escribió su magnífico libro Periodistas. Es una joya sin miedo a nada ni miedo a nadie, porque también los periodistas sabemos pifiarla. Así es. Y Juan Tortosa no nos cuenta el Berlín típico y tópico. Por ejemplo, ahora toca buscar y encontrar el búnker en el que se quitó la vida Hitler, que no es tan fácil encontrarlo. Está muy cerca de la puerta de Brandenburgo y muy cerca del monumento que recuerda al Holocausto, a base de bloques rectangulares que parecen ataúdes que te pueden meter por unos son más altos, otros son más bajos, parece un bosque y es muy impresionante vivir la experiencia desde dentro y sobre todo si son días fríos y con nieve, todavía es más impresionante. Y muy cerca de allí es donde hay un parking que es un descampado, en donde en una de las esquinas del parking cuenta un letrerito muy pequeño que allí era, en aquellos sótanos de allí donde estaba edificado el búnker donde se suicidó Hitler con Eva Braun. Lo que hay es y ni siquiera es un parking reglado, sino un sitio donde se aparca, una especie de descampado en medio de una zona donde los edificios son también carísimos, lo cual también resulta un poco sospechoso, ¿no? Vale. Bien, seguimos nuestro paseo con Juan Tortosa. Asegura que el antiguo Berlín el Berlín Este, sigue siendo lo más interesante para visitar. Todo lo interesante está en la parte de Berlín Este. Todo lo interesante hasta el extremo que desde el año 2008-2009 acabaron tumbando un edificio que hay prácticamente al lado de los museos, enorme, que era un edificio donde estaba el Parlamento de Alemania Oriental, teóricamente porque tenía luminosis. Pero es que ese edificio estaba justamente edificado sobre lo que había sido el Palacio Real. Ahora está terminándose la reconstrucción piedra a piedra con los planos de entonces de lo que era el Palacio Real. Yo estaba hace un año y no estaba terminado, no sé si ya estará terminado. Y están en obras desde el año 2009 con un presupuesto librado por el Parlamento alemán increíble para que el Palacio Real vuelva a ser el que era en la zona de Berlín Este, donde están todos los museos, en la isla de los museos, donde está el Alexanderplatz con probablemente la torre de televisión más alta del mundo que se hizo con esas dimensiones para que desde Berlín Oeste se viera que ahí había poderío, ¿no? Hay un restaurante. Subirte cuesta caro, ir al restaurante es caro, pero bueno, una experiencia que merece la pena, ¿no? Oye, ¿y hablasteis algo de cómo está de carita la ciudad? Porque parece que la cosa se ha disparado, ya no es la ciudad asequible que era, ¿no? Claro, y aquí nos da algunas claves. Los precios se han triplicado, incluso cuadruplicado, tanto en alquiler como en precio de compra, ¿no? Había casas enteras, que eran casas de ocupas, que eran verdaderos centros de arte y verdaderos centros de encuentro. Cuando ya Berlín se encarece, los movimientos alternativos, juveniles, con pocos medios y con creatividad y una gran parte se trasladan a Leipzig, ¿no? De todas maneras, Berlín sigue siendo Berlín. Ahora, Leipzig ha crecido mucho en uno de los barrios que hay afuera de la ciudad, gracias fundamentalmente a que la gente ha decidido que les resulta muy caro sobrevivir en Berlín. Y vamos a terminar con otra recomendación para conocer el actual Berlín, los nuevos y modernos edificios del llamado anteriormente Berlín Oeste. Hablando de la orilla del río, lo más llamativo en esa zona, que no hay que perderse, es toda la reconstrucción del Parlamento. Yo creo que la cúpula del Reichstag es fundamental. Y luego todos los edificios del gobierno alemán que hay en torno al Parlamento, desde la sede de la misma canciller hasta todos los edificios donde trabajan los funcionarios y todos los ministerios. Todos prácticamente están edificados en los últimos 15-20 años, después de que ya la capitalidad pasara de Bonn a Berlín
y toda la estructura administrativa se hiciera allí. Incluso en la Schwarzkopfstraße hay una zona enorme donde se ha construido durante casi 10 años lo que traducido al castellano sería el CNI alemán, todos los servicios de inteligencia que estaban fuera de Berlín y que han trasladado, y que eso también ha encarecido muchísimo, porque eso vienen a ser entre 5 y 8.000 funcionarios con sus respectivas familias que no estaban en Berlín, y que al ponerse en marcha este centro también hizo que aquello se encareciera mucho, ¿no? Oye, qué buen guía berlinés nos has traído, Jesús. Yo creo que además nos ha hecho una visita distinta. Para ser de Almería nos ha dado un estupendo paseo. Auf Wiedersehen, Jesúsen. Dankeschön. No me atrevo a decir nada. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. En el norte de Alemania, cerca de Hannover, hay un pueblo que se llama Wewelsburg. Y en el pueblo, un castillo. Muy chulo, muy germano. Desde el aire se ve su perfecta geometría triangular. Himmler reunió en él una gran biblioteca sobre ocultismo y pretendió convertir esa fortaleza en la médula espiritual del nazismo, un centro de investigación de la raza aria. Para entendernos, iba a ser la universidad de los nazis. Ya hemos dicho al principio que la raza aria no existió, que es un invento. Así que crear un centro de estudio en torno a una fantasía es como defender una tesis doctoral sobre la figura de Bob Esponja. ¿A quién se le ocurrió semejante majadería? Pues a un militar retirado, un tipo que se llamó Karl Maria Willigut, absolutamente perturbado, con antecedentes psiquiátricos, convencido de que su linaje procedía del dios Thor y que de vez en cuando, decía él, levitaba. Y este pirado, nazi hasta las trancas, fue el que convenció a Himmler para convertir el castillo de Wewelsburg en el centro espiritual del nazismo. If I made it through Christmas without smoking till your parents went to bed. If you made it through too without sticking your nail scissors in my neck, I'll buy you pride. Y claro, la propuesta de un trastornado siempre le parece fantástica a otro trastornado. El tal Billy Good estaba loquísimo, pero ahí lo tienen. Se siguieron al pie de la letra los consejos de este enfermo psiquiátrico diagnosticado. Hay que hacer esfuerzos para poderlo creer. Pero vamos al turrón. Todos hemos oído hablar del mítico castillo de Camelot, donde el rey Arturo reunía a los 12 caballeros de la tabla redonda para pergeñar sus aventuras. Bueno, pues esa fue la inspiración de Himmler, Camelot. Y el histórico castillo de Wewelsburg parecía el adecuado para dotar a esa universidad de nazis del necesario toque legendario. Comenzó la reconstrucción y en 1934, con la fortaleza aún en obras, Himmler se lo enseñó a Hitler. Según recogió la prensa, y abro comillas, a Wewelsburg le ha sido asignado en el Tercer Reich un lugar de importancia histórica. Aquí serán entrenados filosófica, ideológica y físicamente los llamados a ocupar los más altos puestos en las SS, como modelo de la juventud alemana saludable. Cierro las comillas. Hitler se entusiasmó con el proyecto porque ya se imaginaba él saliendo de allí a doctores summa cum laude en nazismo. Para reconstruir el castillo que diera cabida a los ritos artúricos, templarios y teutones, todo junto, primero desplazaron a todos los vecinos del pueblo de al lado para poder instalar allí un campo de concentración que alojara a la ingente mano de obra necesaria. Eran nazis, no había necesidad de pagar obreros pudiendo emplear a presos. Franco hizo lo mismo para construirse su mausoleo en el Valle de los Caídos, utilizar esclavos. Himmler trasladó a casi 4.000 presos desde un campo cercano a Berlín, donde había confinados opositores políticos, gitanos, homosexuales, de todo lo que pillaran, y los instaló allí, en Wewelsburg. Casi la mitad de los prisioneros murió durante las obras del castillo. Y ahora vamos con el diseño. En el sótano de la fortaleza, aprovechando el gran espacio que antiguamente albergaba la cisterna del castillo, el aljibe, se construyó una cripta donde ardería una llama eterna en honor de los oficiales muertos de las SS. Arriba, en el centro de la bóveda de la cripta, se talló
En la piedra, una esvástica enorme, y la sala terminaba de adornarse con 12 pilares bajitos de granito. Una planta más arriba, prevista para las reuniones de los principales cerebros nazis, Himmler instaló una mesa redonda. ¿Para cuántos? Pues claro, para 12 caballeros, para sus 12 oficiales de las SS. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Himmler y sus 12 pirados solo utilizaron una vez la tabla redonda, cuando se sentaron a repartirse las tareas de la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Allí decidieron que había que liquidar al menos a 30 millones de humanos para debilitar la raza eslava. Y no sigo porque el castillo de Wewelsburg, aquella universidad de nazis, aquel centro repleto de idioteces esotéricas y de cuentos ocultistas, solo era un parque temático imaginado por locos para formar a locos. Allí pensaban exponer el Santo Grial que Himmler buscó en Montserrat, allí custodiarían los anillos de honor de los principales oficiales de las SS, esos que llevan una calavera, se investigarían las lenguas germánicas, el folclore, la genética alemana, en fin, que esto no hay por dónde agarrarlo. Afortunadamente, la guerra se puso en contra y Himmler no pudo inaugurar su elitista escuela de nazis. Intentó volar el castillo para que el mundo no conociera sus planes, pero ya ven, nos hemos acabado enterando. Moraleja. Pese a que toda la doctrina nazi estaba repleta de fantasías históricas y propagaba doctrinas salidas de mentes enfermas, millones de alemanes y de austriacos siguieron a sus líderes ciegamente. Pues cuidado, que esos locos peligrosos, esos vocingleros, siguen ahí, intentando convertir mentiras en verdad, adaptando historias ficticias a su ideología y utilizando simbología falsa para hacerla pasar por patriótica. Cuidado con unos fantoches que dicen liderar reconquistas con cascos sacados de una tienda de disfraces y con esos otros que te sueltan un brindis patriótico de no sé qué capitán de los tercios de Flandes que ni era capitán ni era de los tercios. Es que ellos son muy peliculeros, como Hitler, muy de montar numeritos con supuesta simbología patriótica para impactar a los menos informados. No les hagan caso, sacaron un 0 en historia, pero saben aprovecharse de que a los demás no nos la enseñaron muy bien. Historias con sonido. Cara B. Con Emma Vallespinós. Terminamos con música, como siempre, con la última de las historias con sonido de hoy. ¿Quién la protagoniza, Emma? Pues Marlene Dietrich fue enemiga del nazismo, tan enemiga que Goebbels fabricó toda una campaña de desprestigio contra ella, aunque también la quiso convencer para que volviera a Alemania. Coherencias nazis y eso. Dietrich no lo hizo, claro, lo que sí que hizo fue renunciar a la nacionalidad alemana en el año 37 y pedirla estadounidense. A lo largo de la guerra fue clara con su rechazo a los nazis. A finales de los 40 el gobierno estadounidense le otorgó la Medalla por la Libertad en reconocimiento a su contribución en la guerra. En 1943 y en el 44 convivió con los soldados, les dio su apoyo y les cantaba la canción que vamos a escuchar, su Lili Marlene, que acabó convirtiéndose en un himno para ambos bandos. La escuchamos enseguida, pero antes les recordamos que este esotérico programa ha sido posible gracias a Ana Valtierra, a Jesús Pozo, a Emma Vallespinós, a Pepe Rubio, a nuestra técnico de sonido María Jesús Rodríguez y a yo misma, que he venido también y soy Nieves con Costrina. Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen,
wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem tiefen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen.